No, que realmente esto, ¿no? Buenos días, Aquí. comenzamos. Vale, gracias. Bueno, buenos días. Buen día. Cuando tú quieras. Pues mira, soy Jorge Eugenio Romero, soy el gerente de la Asociación de Industrias Químicas Básicas y Energéticas. Todo el mundo que dice voy a ser breve, después no lo es, pero yo me gusta cumplir mi palabra. Así que bienvenido a esta que es vuestra casa, quedamos a vuestra disposición y nada más que me queda darle las gracias a la Agencia Andaluza de la Energía por organizar esta jornada, que estoy seguro que va a ser muy provechoso para todos ustedes. Además, yo me voy a retirar para dejaros hablar tranquilamente sobre estos temas y, bueno, con cualquier cosa que necesitéis, al otro lado de la puerta estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Venga, Rafael. hasta luego, os dejo. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias a IQV, a Rafael y a su equipo por acogernos esta mañana aquí, a los asistentes tanto online como presenciales. Y nada, yo soy Gemma Cantero, la jefa del Departamento de Promoción de Actuaciones Energéticas de la Agencia Andaluza de la Energía. Y me acompaña mi compañero Hugo Martínez, es el experto en todas las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en el sector industrial. Y vamos a comenzar, si les parece, vamos, sin perder ni un momentito, vamos a empezar a compartir. A ver. Y yo espero que se esté viendo correctamente. Yo voy a hacer una breve situación, Gema, presentación disculpa, bueno, de los instrumentos, no de un se poco. oye bien, no se oye ¿Sí? bien. Gema, el micro, que estaban haciendo ruido. A ver, ¿Se oye? ahora, sí, Se oye bien, ¿verdad? sí, Vale, ha pasado la diapositiva, ¿verdad? Está la de la estrategia, ¿no? Sí, sí. sí. Perfecto, bueno, pues lo que comentaba era esto, ¿no? Que un poco voy a situar un poco los instrumentos, nuestra razón un poco de ser, y luego Diego entra en materia ya con detalles técnicos de los proyectos, las actuaciones y el encuadre en los diferentes programas de ayuda que tenemos. Y básicamente me van a permitir que haga alusión a la Estrategia Energética de Andalucía a 2030. Se aprobó en Consejo de Gobierno el 7 de junio y digamos que es el documento en el que se plasman todos los objetivos y metas energéticas de la comunidad pues a ese horizonte 2030. Y los instrumentos de ayuda que gestionamos, que hoy promocionamos de alguna manera en este sector, digamos que solamente son un instrumento para conseguir estos objetivos, pues de mejora de la eficiencia energética, de reducción del consumo, de diversificación de fuentes energéticas. En definitiva, bueno, pues no me detengo y, bueno, uno de ellos sí que me gusta siempre hacer hincapié, que es en el esfuerzo para fortalecer el tejido empresarial andaluz, ¿no? Que con todas estas iniciativas también pues buscamos esa derivada, además de, por supuesto, pues eso, ¿no? La promoción de la mejora de la eficiencia energética. Y qué duda cabe, ¿no? Seguro que nos conocen, que conocen la labor en cuanto a la gestión de incentivos, la labor incentivadora de la Agencia Andaluza de la Energía, que desde 2016 hemos estado gestionando y desarrollando el FEDER regional a través de la Orden 2016 en sus vertientes de construcción sostenible, PYME sostenible y redes inteligentes. Eran los tres programas muy conocidos y que, bueno, pues desde hace un tiempo para acá también pues gestionamos todos los fondos que vienen a través del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El programa de industria que vamos a ver a continuación es uno de ellos, y por supuesto todos los que nos están llegando del mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Con cargo al plan de recuperación, transformación y resiliencia europeo. Y bueno, pues eso, pues son estos. Actualmente tenemos 10 programas en gestión, de los cuales 6 aún tienen convocatoria abierta. Y bueno, pues como les decía, con origen de fondos en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética tenemos el de mejora de la eficiencia energética en la industria y en las explotaciones agropecuarias. Hoy vamos a ver solamente, evidentemente, el primero de ellos,
Pero vamos, el otro pues nada, que lo sepan y si hay alguien interesado nos tienen a disposición. También tenemos un programa, bueno, es la tercera edición del MOVE, del programa de ayuda a las inversiones en movilidad eléctrica, tanto puntos de recarga como en vehículos eléctricos. En esta edición solamente serían vehículos ligeros, tanto electrificados, o sea, tanto híbridos enchufables como vehículos eléctricos puros e incluso con pilas de combustible alimentados por hidrógeno, ¿vale? Tienen cabida en este programa. Y por supuesto, eso sí que, aunque ya Diego no entrará en él, yo quiero comentarlo ahora. Pues todo este tipo de industrias que tengáis aparcamientos grandes, que estéis obligados de alguna manera a poner estos puntos de recarga con la nueva normativa, que sepáis que podéis beneficiar de estas ayudas en MOVE, ¿no? Para la implantación de los puntos de recarga para cualquier uso y de cualquier potencia. Estos programas todos están abiertos hasta el 30 de diciembre del 2023, salvo el de industria, que termina el plazo el 30 de junio. O sea, que tenemos la mitad del 2023 y luego los otros hasta finales del 2023. Y luego, bueno, también tenemos el programa de autoconsumo, almacenamiento de energía térmica renovable residencial, en el que no vamos a entrar. Diego dará unas breves pinceladas de los proyectos que ya hay, pero no entramos por la sencilla razón de que este programa no necesita promoción ninguna. Por la coyuntura que tenemos, bueno, pues esto va rodado, de hecho, estaba dotado con 98 millones, se agotaron en prácticamente 3 semanas y se ha pedido una ampliación que también, bueno, el plazo está abierto. Quien esté interesado puede canalizar su solicitud ahí, encontrará un semáforo, que es el sistema que tenemos informativo de los fondos que quedan en cada uno de los programas, de manera que yo hago mi solicitud, si me encuentro el semáforo verde, pues sé que hay fondos para atenderla, si el semáforo está amarillo, pues como que está ya casi que a punto, y cuando me lo encuentro en rojo, eso significa que la solicitud va a entrar en una lista de reserva a la espera de que o bien se liberen fondos o bien se nos concedan nuevos fondos y se amplíen, ¿no? Pero que en cualquier caso estaría así. Y luego en el otro programa que vamos a ver esta mañana es el de instalaciones de generación térmica a partir de renovables, ¿no? En sectores de la economía, ¿no? Que entendemos que también va a ser bastante de interés. Y por último, hay un programa de rehabilitación energética en edificios de cualquier tipo, pero estos edificios tienen que estar ubicados en municipios de reto demográfico, que son municipios de menos de 5.000 habitantes o de menos de 20.000 compuestos por núcleos urbanos de menos de 5.000 habitantes todos ellos, ¿no? Eso es lo que les suene y ya les digo, si están interesados en otro que no sea industria y térmicas, que son los que vamos a ver hoy, pues estamos a su disposición. Al final, también pues, les indicaremos un poco la web, dónde está toda esta información, dónde se pueden ampliar y los canales de atención que tenemos, ¿no? Disponibles en todo momento a través de la web o incluso del teléfono. Y bueno, básicamente, pues, como les decía, tenemos proyectos actualmente del sector pues de las industrias energéticas, petroquímicas, básicas y energéticas en estos 3 programas actualmente. En el de industria, expedientes, bueno, pues 12 expedientes por valor de 8,8 millones. En el de térmica no hay todavía ninguna iniciativa presentada. Y en el de autoconsumo sí que tenemos 2 iniciativas pues, por unos 300.000 euros, ¿no? Básicamente los proyectos o las actuaciones pues, corresponden a mejora de equipos de proceso por otros más eficientes, sustituciones de fuel o gas por gas natural en hornos o calderas, incorporación de variadores de frecuencia, recuperadores de calor, bueno, en definitiva, actuaciones pues típicas, ¿no? de este tipo de industrias y en las que Diego, yo creo que es más interesante, luego él nos va a explicar varios ejemplos y su encuadre en los programas, ¿no? Y cómo presentar esas solicitudes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no les voy a robar más tiempo. Voy a dar una descripción de los 2 programas. Básicamente lo que hemos comentado, el de industria persigue, pues eso, mejora de la eficiencia energética en los sectores industriales. Está dirigido tanto a pymes como a grandes empresas, que también eso es, bueno, a destacar porque muchas veces las grandes empresas se quedan fuera. En estos casos están incluidas como posibles beneficiarias.
Los plazos de ejecución de los proyectos pues están en torno a 24 meses. Empieza a contar desde que recibo la resolución de la ayuda, ¿vale? El presupuesto del programa de industria eran casi 74 millones de euros y se amplió con 50 adicionales, o sea, tenemos casi 124 millones de presupuesto en Andalucía. Y luego la ayuda del programa, básicamente la ayuda es el 30% de la inversión elegible. Pero como ustedes saben, bueno, pues Europa, digamos que lleva un control que se dan a las empresas para no interferir en el tráfico, en el mercado común, ¿no? En la competencia entre empresas. Entonces, siempre tenemos que vigilar que ese 30%, esa cantidad que sale, sea inferior a lo que pone ahí, al 45, 55 o 65% del coste incentivable o inversión adicional. Esto lo va a explicar ahora Diego, qué es esa inversión adicional, qué es ese sobreesfuerzo que yo hago por apostar por una solución más innovadora, más beneficiosa para el medio ambiente que la básica pues convencional, ¿no? Entonces siempre tenemos que hacer, digamos, esa comprobación 45, 55 o 65 depende del tamaño de la empresa. 45 si es una gran empresa, 55 si es mediana o 65 si es pequeña. En todo esto va a entrar Diego con más detalle, con ejemplos que se ven mucho mejor. Y en cualquier caso, el incentivo máximo por empresa, que lo medimos por el CIF, son 15 millones de euros en este programa. O sea que si una empresa tiene 2 CIF, tiene un montón de iniciativas, pues puede, pues eso, ¿no? Llegar por CIF hasta 15 millones de euros de ayuda. Los destinatarios, como hemos comentado, se encuadran según los CENAE, bueno, del 07 al 39, con exclusión de esos que están ahí. Y luego, para acceder a estos fondos, luego también Diego va a poner ejemplos, pero lo que hay que cumplir son unos ratios económico-energéticos máximos. O sea, el programa contempla dos tipologías de medidas: mejora de la eficiencia energética en equipos y procesos o implantación de sistemas de gestión energética. Y para poder acceder, tengo que cumplir con esas ratios. Si mi iniciativa cumple, pues automáticamente entra en valoración, y si no, pues automáticamente se desistiría, ¿no? Ya Diego también contará un poquito cómo se calculan. Y básicamente la norma, así la imagen global del otro programa, del de instalaciones de energía térmica, está dotado de casi 22 millones de euros en una primera asignación. En el momento en el que se agote, pues incluso cabría la posibilidad de pedir una ampliación. Este programa, como decía, finaliza el plazo de solicitud el 31 de diciembre del 2023. Está dirigido igualmente a cualquier entidad, tanto pública como privada. O sea, aquí tenemos igualmente dos programas. El programa de incentivos 1 es en el que nos vamos a centrar, que es el que está dirigido a la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en cualquier sector cualquier sector económico. Siempre quien opte a estas ayudas tiene que ejercer actividad económica, está dirigido a empresas. Y el 2, el programa 2, en el que no vamos a entrar, pero sí lo nombramos, pues está dirigido al sector público, ¿vale? Y serían pues instalaciones de generación térmica en edificios no residenciales, ¿vale? Para el sector público. Las ayudas en el caso de 1, que es el que nos interesa, pues bueno, serían el 35%, 40% o 45% en base al tamaño de la empresa, y eso se puede ampliar un poquito, un 5% adicional, si la instalación se ubica en un municipio también pequeñito, de reto demográfico, ¿vale? Este programa en concreto también tiene la posibilidad de que pueda ir gestionado a través de entidades adheridas. Es una opción, no es obligatorio. Las entidades adheridas son los proveedores de los proyectos, de las tecnologías. Yo normalmente este modelo lo suelo recomendar para personas, ciudadanos, incluso empresas pequeñitas que quizás no estén muy habituadas a la utilización de la informática, ¿no? Digamos, porque todo el proceso de solicitud y de justificación es telemático 100%.
yo creo que nos movemos en un sector en el que perfectamente las entidades están perfectamente capacitadas para hacerse sus solicitudes, sus justificaciones y su tramitación en su propio nombre, con lo cual entiendo que no tienen que optar por esa opción. Si quisieran, lo pueden hacer. Es más, incluso si quieren contratar esos servicios de preparación de toda esa documentación, tanto para solicitud como luego la justificación, pueden contratarlo a un gestor, a una entidad externa, y esos también serían costes elegibles del proyecto, siempre que se haga en su propio nombre. Sí, sí, Alfredo. Te iba a preguntar por una línea de financiación pública que he visto que no mencionaba en tu batería de subvenciones que has listado, que estamos nosotros tramitando con una consejería, creo que es de Medio Ambiente, para nuestra planta de Cádiz. Me parece que se llama de transición justa, no sé si os suena, la tenéis en el radar. Pero parecido a incentivos regionales y cosas así, ¿no? O sea, está relacionado con este tipo de actuaciones e intervenciones en las plantas para asegurar que tú eres más eficiente y que bajas tus emisiones de CO2 y que mantienes, por lo tanto, la competitividad de tu empresa y mantienes los empleos. Y hemos enviado una muestra de interés y era con el gobierno andaluz. No sabía decirte qué consejería. Entiendo que la de medio ambiente. Pero... Por ejemplo, ahora acaba de salir la convocatoria de Ecovivienda y no la llevamos nosotros, sino que la lleva la Consejería de Fomento y Vivienda. Esa concreta, que a lo mejor es más tema medioambiental, sí, casi más que eficiencia, pues se ha decidido que la lleve la Consejería de Medio Ambiente. Entonces, puede ocurrir eso. Lo que sí traemos, por ejemplo, son estos, ¿no? Son incentivos a la promoción industrial. No los llevamos nosotros, pero sí son pues préstamos, son otros mecanismos de financiación que los lleva la Sociedad de Garantía Recíproca, Garantia, y bueno, que ahí se encuentran esos mecanismos pues, de financiación a unas condiciones más favorables, ¿no? Para este tipo de actuaciones. No lo llevamos directamente la agencia, pero sí desde también nuestra consejería, ¿vale? Pero vamos, me lo anoto, Alfredo, y puedo y miro, ¿vale? Y ya estamos en contacto. ¿Cómo? Aquí. A ver Sí. si movemos esto. Ya dejamos a Diego. Va a desconectar todo eso. Lo que sí, le dejo el sitio, y lo que sí, una cosa que no lo he dicho al principio, tenemos previstas reuniones bilaterales, las que están presenciales las vamos a mantener al término de la sesión, las que se han solicitado en modalidad online, pues a lo largo de la mañana los compañeros les irán enviando los correos con las citas para que en los próximos días, mañana pasado, pues mañana es lunes, se atenderán esas reuniones. Pueden hacernos consultas en online a través del preguntas y respuestas y nada más, la presentación la vamos a enviar a todos los inscritos, el enlace, y si alguna pregunta se queda sin responder, no se agobien porque la responderemos y la incluiremos en la presentación, vamos, que intentamos ser respetuosos con el tiempo y yo ya me callo porque Diego es el que trae Gracias, Gemma. más interés. Compañeros, hermano mío. Bueno, yo voy a empezar por el tema de la eficiencia energética en la industria. Que vosotros, como sector aquí de Huelva, de gran empresa, nos habéis estado echando de menos porque la orden 2016 era para pymes, ¿vale? Entonces, desde la orden 2009 no hemos podido colaborar con vosotros, tanto como hubiéramos querido. Ahora, pues desde el 18 de diciembre de 2019, que es cuando se abrió la ventanilla telemática de este programa, pues estamos deseosos de poder ayudaros, ¿vale? La normativa, esa que ahí parece ahí, el Real Decreto 263/2019, que no es un decreto de fondos Next Generation, como sí sería el próximo que vamos a explicar. Esto no es Next Generation y tiene sus diferencias respecto al otro que saldrá a lo largo de la presentación. Cada vez que el Ministerio manda un Real Decreto a la comunidad autónoma tiene que lanzar la convocatoria, y eso se hizo vía resolución de 22 de julio de la Agencia de Energía, que es la que se dijo que iba a ser el órgano gestor de este programa de ayuda. En esa resolución se dice, oye, estás pendiente que el 18 de diciembre se abre la convocatoria telemática, ¿vale? Y está echando números y creo que ahora mismo tenemos en trámite unos 350 expedientes, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Como ha dicho Gemma, pues hace un año y pico, pues ya se estaban agotando los fondos y le pedimos al Ministerio nuevos fondos, y una vez que le demostramos que habíamos alcanzado un suficiente grado de ejecución del primer paquete, de primera bolsa de dinero, ¿no? Entonces, por eso nos ampliaron con otros 50 millones de euros más. Deciros
que el plazo máximo de ejecución en todos los proyectos son 24 meses y que, como ha dicho Gemma, empieza a contar desde que se notifica la resolución estimatoria. Ha habido varios cambios, de hecho, que esté abierta hasta el 30 de junio de 2023 no era así, sino que eso ha sido con el último cambio. Antes se acababa el plazo, por ejemplo, en la convocatoria del 22 de julio se establecía una inversión mínima de 25.000 euros, que a vosotros se os queda pequeño, pero a una pequeña empresa, por 25.000 euros, el que se haya eliminado esa inversión mínima, pues viene bien, ¿vale? Otra cosa que quiero puntualizar es que inicialmente era 35, 45 y 50% y tras varias modificaciones se ha quedado en el 45, 55 y 65%. ¿Qué significa eso? Que como el programa calcula el valor mínimo entre el 30% de inversión elegible y en este caso que todos sois grandes empresas, el 45%, pues es más fácil tener, si cuando aplica inversión de referencia, que es cuando se tiene en cuenta la segunda parte del mínimo, pues es más fácil con un 45% tener un incentivo que se acerca al 30% que si se hubiera mantenido el 35%. Eso es de cajón. Eso cuando éramos ingenieros nos lo explicaron, ¿vale? Entonces, eso ayuda, ¿no? Y sobre todo si eres mediana empresa o gran o pequeña, pues mucho más, ¿vale? Entonces, varias modificaciones han ido a mejorar las cosas, etcétera. Sí quiero puntualizar una cosa, que por desgracia, aquí en IQB, que creo que soy 20 industrias, pues hay algunas de ellas, 5 o 6, que tienen CNAE de actividad que no se llevaban bien con el Real Decreto. El Real Decreto te habla del 07 al 39, excluyendo el 12 que es del tabaco, perdón, el trabajo, ¿no? Tabaco, el 34 que creo que es fabricación de vehículos de motor, y 1021 y 1022 que tiene que ver con la comercialización y transformación de productos derivados de la pesca y acuicultura, que eso va siempre por otro lado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre una industria de aquí de IQB cuyo CNAE es el 5210? Pues que por desgracia no puede ser incentivable en este programa. Si ocurriera que esa empresa industrial tiene dos epígrafes de actividad, uno del 7 al 39 y este otro, pues en teoría le podríamos dar subvención a esa empresa para actuaciones propias de instalaciones que tienen que ver con el epígrafe válido y no con el inválido, ¿vale? Pero esa es la regla y me gusta ponerlo pues porque, por desgracia, es, ¿vale? Bueno, como ha dicho Gemma, el Reglamento Europeo de Concesión de Ayuda de Estado a las empresas, y sobre todo soy empresa, dice que se dé ayuda en base a la inversión adicional, es decir, aquella inversión que es la que da lugar al ahorro. Y de ahí viene precisamente el tema de la inversión de referencia que vamos a explicar. Es decir, cuando no somos capaces de identificar que la inversión en su conjunto toda va a permitir ser considerada como inversión adicional, entonces en ese caso la inversión elegible que tú declaras en la aplicación partida a partida la comparas con una inversión de referencia y en base a esa diferencia se le aplica ese 45, 55 o 65%, y si ese valor es menor que el 30% de la inversión elegible, el incentivo que calcula es ese 35, 45, 55%, y si ese valor es más pequeño que el 30% de inversión elegible, en la aplicación calcula con incentivo el 30% de la inversión elegible. Eso se suele dar en pequeñas o medianas empresas con una inversión de referencia no muy alta, de manera que a lo mejor el 30% de la inversión elegible es mayor que ese otro cálculo que hace la aplicación, ¿vale? En gran empresa, lo normal es que tire el 35% de la inversión elegible, del coste incentivable cuando aplica inversión de referencia. Tenéis en nuestra aplicación un Excel de simulación que está ahí el enlace y que luego hablaremos sobre él. En ese Excel de simulación, por supuesto, no puede elegir un CNAE que no sea el que hemos dicho. Está pensado para que tú des las partidas de la inversión porque tiene que hacer el cálculo del ratio euros por TEP. Y finalmente se define un volumen de control de manera que tú le dices la energía final es, puede ser eléctrica solamente, térmica solamente o electricidad y térmica, incluso térmica renovable también. Le dice en ese volumen de control cuánta energía final se consume al principio, cuánto se consume al final, calcula el ahorro de energía final
como ya le has dado el dato de inversión, te calcula el ratio horas por día y te dice si cumple o no, ¿vale? Igualmente, hay que tener en cuenta, y hablaremos sobre la exposición sobre ese tema, también pregunta sobre si hay incremento de capacidad productiva. Es decir, si la actuación objeto de subvención conlleva un incremento de la capacidad productiva horaria de la fábrica, entonces debería declarar que se aplica. Es decir, pues sustituir el bis breaking por uno de un 50% más de capacidad horaria. Pues tenéis que decir en la aplicación que se pasa de 100 a 150. Porque ahora veremos que en ese caso el Real Decreto dice que ese proyecto es incentivable, pero el incentivo será inversamente al incremento. ¿Vale? Entonces, ahí veis, inversión adicional, sobre ella es sobre la que tenemos que calcular la subvención, sobre ese coste subvencionable, porque siempre es inversión separada, inversión adicional, no toda la inversión, sino aquella que comporta el ahorro energético. Ahí veis una primera definición de inversión de referencia, sería una inversión en un equipo, instalación, maquinaria o proceso que cubra la misma capacidad o la misma producción energética, es decir, que sea comparable a lo que vamos a subvencionar, con una menor eficiencia energética que lo que vamos a subvencionar. Es decir, un compresor de aire modulante de la mejor tecnología con sistema de seguimiento, etcétera, eso es lo que vamos a subvencionar y vale 200.000 euros. Y un compresor de la misma capacidad, 100 metros cúbicos por minuto, que el que vamos a subvencionar, poco eficiente, sin sistema de seguimiento, motores malos, etcétera, etcétera, vale 48.000. La inversión adicional sería la diferencia y la inversión de referencia sería 48. Entonces, inversión adicional, la diferencia, la inversión adicional coincide con el coste subvencionable y se multiplicaría por ese 45, 55, 65%. Y luego está el otro dato, es decir, 30% de la inversión elegible. ¿Esto es menor que ese valor? No. Pues entonces es la subvención que calcula, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de un recuperador de calor para precalentar el aire de combustión de la caldera, que es un ejemplo típico de que no aplica. Ahora, también os digo que como en este caso IDA es el que interpreta los reales decretos, porque al fin y al cabo esto viene del Ministerio, ante algunas dudas le hemos ido preguntando dudas de si ellos tenían la misma sintonía que nosotros en cuando aplicaba inversión de referencia en cierto tipo de proyectos. Entonces os digo, porque se os da mucho en este tipo de industria química, petroquímica, etc. Nuevo recuperador de calor no aplica inversión de referencia, pero sustituir un recuperador de calor por otro más eficiente que recupere más calor útil sí que aplica una inversión de referencia, ¿vale? Eso lo hemos hecho una consulta concreta y así se nos ha dicho por parte del Ministerio. En nuestra orden de incentivos no era así, pero al final aquí el que interpreta la ley es IDAE, ¿vale? Diego, una pregunta. La inversión de referencia, cuando tú haces, en este caso concreto del recuperador de energía, si pones uno igual, que sería tu inversión de referencia, pone igual porque lo tienes que sustituir, y el otro es el más eficiente, pero el más eficiente tiene que hacer modificaciones en tu equipo, con lo cual la instalación no solamente es el valor del equipo, que es más caro, porque tiene mejor tecnología, encima tienes que hacer modificaciones en el proceso donde llega, ¿no? Digamos que eso son partidas necesarias que son suma en el presupuesto tú le pides y el otro a lo mejor no tendría esas partidas, con lo cual hay más diferencia. La inversión adicional es decir, por eso yo decía, sustituye el compresor por otro más eficiente, pero que hacen más cosas en eficiencia. Le pone un variador de frecuencias, le pone un sistema de seguimiento y control. Todo eso va haciendo que la inversión que tú declaras es mayor comparada con una de referencia. Esta de referencia es la misma si tú mejoras mucho o tú mejoras poco. Y por lo tanto, cuanto más mejores, más tienes derecho a una ayuda más grande. Y lo que tú ibas a decir, si opto por reponer lo que hay, no tienes derecho a ayuda porque la diferencia es muy corta. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, bueno, pues en el Real Decreto se define la inversión de referencia, que sería lo mismo, parecido, es decir, siempre un proyecto análogo, igual que el que tú vas a hacer. Tú vas a sustituir un compresor de aire, pues comprar y montar un compresor de aire. Sustituir una central frigorífica existente, suministrar y montar más todos los avíos, todo lo que necesite, ingeniería, etcétera, para eso, de la misma capacidad. No vale decir,
es que la inversión de referencia es de la mitad, ¿no? De la misma capacidad, ¿vale? Simplemente que es menos eficiente, ¿vale? Ese es el tema de la inversión de referencia, ¿vale? Y ahí dice, en el punto C, una cosa importante e interesante, dice, no se consideran elegibles las inversiones asociadas a, lo último que digo, tampoco se consideran elegibles las instalaciones de cogeneración. Es decir, vosotros tenéis una cogeneración y le hacéis la sustitución de la turbina de gas por otra más eficiente, pues no es, porque ahí se dice, ¿vale? Mi opinión es que mejoras que reduzcan los consumos auxiliares de la instalación de cogeneración sí serían incentivables, pero eso lo vamos a consultar a IDAE, ¿vale? Pero una nueva cogeneración no, y sustituir el principal equipo de la cogeneración tampoco, ¿vale? Lo importante, aumento de capacidad productiva, es decir, ya te dice que incremento de capacidad productiva no, de plantas industriales existentes, ni la inversión en nuevas instalaciones de producción industrial, es decir, tú vas a montar una nueva fábrica, no, nuevo proceso no, salvo que las nuevas instalaciones sustituyan a otras existentes, por lo tanto, siempre aquí es un equipo, proceso, instalación existente, que se mejora, ¿vale? Y en el caso de mayor capacidad industrial, solamente será elegible la parte proporcional correspondiente a la capacidad industrial de la instalación existente sustituida. Por eso yo he dicho que en ese caso la aplicación calcula un incentivo inversamente proporcional al incremento de capacidad. Pero esto es incentivable porque lo recoge, pero tenemos que tener en cuenta eso. También, por ejemplo, reduce la inversión elegible cuando la partida de obra civil, que también puede ser necesaria, supera en un 20% el resto de partidas. Por lo tanto, un proyecto que necesita mucha obra civil y supere ese 20%, la emisión elegible no son 10.000 euros, sino 6.800 porque hemos tenido en cuenta esa minoración por la obra civil, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis ejemplos de cuando no aplica inversión de referencia. En todas las aplicaciones que tenemos, en la del programa nuestro de la orden de incentivos, y aquí se ha replicado, en la aplicación hay una pregunta. Dice, oye, los costes de inversión en eficiencia energética que tú has dado de alta, ¿pueden identificarse en la inversión incentivable como inversión separada y así se han desglosado las partidas? Entonces, si es sustituir un compresor de aire por otro más eficiente, tú ahí tendrías que decir no, tienes que seleccionar la opción no, entonces automáticamente te da una ventanita para que declare la inversión de referencia, ¿vale? Que ahora veremos ese caso. Aquí dirías que sí, no tienes que dar inversión de referencia. ¿Y qué tipo de caso? Pues sustituir, es decir, instalar variedad de frecuencias en motores, el motor sigue siendo el mismo, simplemente que le va a regular mejor. Un nuevo recuperador de calor, lo que hemos dicho, sustitución de recuperación de calor, pues ya nos han dicho que ahí aplicaría. De hecho, luego vamos a ver un caso, un ejemplo que tiene algo relacionado con ello. Incorporar un lucernario en un cerramiento opaco de la nave para que pase más luz natural y reduzca el consumo de iluminación, tampoco aplica. Mejorar el aislamiento de la nave, implantar un sistema de gestión energética que sería la medida 2 del programa, ¿vale? Sustituir combustible fuel oil o gas de refinería o fuel gas por gas natural, que además de mejorar la eficiencia, reduzca las emisiones. Ahí tampoco aplica emisión de referencia, pero si por las circunstancias que acontecieran es necesario sustituir la caldera existente porque ya no es capaz de usarse con gas natural o sustituir el quemador, ahí habría una pequeña inversión de referencia, sería la asociada a la sustitución de la caldera o a la sustitución del quemador, porque tú has decidido que ese equipo existente sustituye. Lo sustituyes ¿por qué? Por eficiencia energética y tiene con qué compararse, una inversión de referencia, ¿vale? Bueno, aquí tenéis ese tema concreto. Cuando tú dices que sí, o sea, que no eres capaz de identificar, es porque aplica el concepto de inversión de referencia. Entonces, sale, los costes incentivables en eficiencia energética no se pueden separar y es necesaria su referenciación con una inversión similar que implique menor eficiencia energética, en este caso, identifique tata. Entonces, tú das ahí ese valor. Y desde hace unos meses tenéis que subir un presupuesto creíble, puntualizo mucho lo de creíble, de cuál sería la inversión de referencia. Y ya te digo que es un proyecto similar. Antiguamente la orden de incentivo hace 10 años nos valía con que fuera el mero suministro de equipos, pero ahora es un proyecto similar de suministro y montaje, ¿vale? Es decir, no tienes por qué
gastarte tanto. Es decir, ¿puedo hacerlo con una ingeniería más baja? Pues sí. ¿Puedes no ponerle sistema de seguimiento? Pues sí. ¿Puedes no necesitar apenas obra civil? Pues sí, pero tiene que ser análoga y creíble para nosotros. Creíble en cuanto que no sea muy alejado de lo que te va a hacer. Ahora veremos una reflexión que he hecho yo, ¿vale? Entonces, tipo proyectos típicos, pues sustituir máquinas o equipos principales de procesos existentes por otros más eficientes. El que va a sustituir tiene capacidad X, entronada a la otra, por ejemplo, y el nuevo más eficiente tiene capacidad Y. El Y puede ser inferior, igual o superior a X. Si es superior a X, tenemos ese tema de que declarar el incremento de capacidad, porque está claro que maquinaria de proceso sí que afecta al proceso productivo. Es decir, la maquinaria es el FCC, el risk breaking, la máquina que, el horno de fusión de acero, ¿vale? Ese es el proceso. Está pasando la materia prima y la está transformando. Por lo tanto, no puede decir que sustituye un equipo por otro más eficiente que incrementa la capacidad y que no aplica incremento de capacidad, ¿vale? Sin embargo, el otro ejemplo que tenemos ahí, sustituir un compresor de aire o una caldera de vapor de proceso, en principio, salvo casos muy concretos, esos son utilities del proceso y por lo tanto no el propio proceso. Es decir, hay un serpentín de vapor que llega a la máquina y la máquina, como no ha cambiado, la máquina donde se transforma en la materia prima, no la ha transformado, pues ahí esa sigue teniendo la misma capacidad y el vapor que llega es la misma. Si aquí pones una máquina más grande, necesitará más vapor y esto te viene bien que sea más grande, pero la máquina no la ha trabajado, no la ha cambiado. Entonces, en general, cuando lo que tú sustituyes son utilities del proceso, vapor de proceso, aire comprimido, la iluminación interior, exterior, la de fábrica, eso no tienes por qué decir que hay incremento de capacidad, ¿vale? El día 22 vamos al ciclo del agua y, por ejemplo, el ciclo del agua, lo primero es captar el agua. Pues en la captación del agua está claro que sí hay el proceso. ¿Su proceso cuál es? Coger agua y llevarla a la potabilizadora. Pues aquí, si me cambian la bomba, van a tener que, y la ponen más grande, van a tener que declarar incremento de capacidad, porque su proceso es suministrar agua. Sin embargo, aquí, una bomba de alimentación de agua a la caldera no afecta al proceso productivo. No sé si me explico, ¿vale? Entonces, el tema de preguntarse por incremento de capacidad. Este es el SLS que yo os he mencionado. Aquí en la parte de abajo le metéis las partidas de la inversión. Aquí le hacéis ese balance energético con una base de referencia, un volumen de control. Permite decir si la capacidad productiva sube o no. Aquí se dice de 1.200 a 1.200. Si aplicara, podría ser 1.200 1.500, ¿vale? O anual, 2.500.000. El consumo de energía eléctrica antes y después, el consumo de combustible no renovable antes y después, y el consumo de combustible no renovable antes y después, ¿vale? De manera que habéis dicho que no a esa pregunta que yo decía y aquí te sale la ventanita para decir que la inversión de referencia es 55.000. Y ese valor se soporta con el presupuesto que debería ser lo más real posible, que soporta que son 55.000 euros, ¿vale? El programa calcula el ahorro de energía final. Por desgracia, este programa o este decreto a nivel europeo te habla de energía final. La suma todas, te da igual. Suma energía final de electricidad con energía final de combustible. Y nosotros incluso tenemos en cuenta que toda la energía final emite las mismas emisiones de CO2. En este caso creo que son 0,526 kilos de CO2 por kilovatio hora de energía final. Lo suma todo. En vez de hacerlo por separado, energía final, energía primaria, pues lo suma. Pues entonces el programa calcula el ahorro de energía final, la reducción de emisiones, que es otro requisito del Real Decreto, y calcula ese ratio de euros por TES, que en este caso son 12.312 euros por TES, que cumple, porque es inferior a 14.379. Lo que he comentado de si la obra civil es demasiado alta, entonces en este caso de inversión de 180.000 euros, como se ha sobrepasado ese 20%, la inversión elegible que hace el cálculo no es 180.000, sino 162.000. Y eso lo multiplica por 0,3 para ver si podemos llegar a ese 0,3 o 162.000 menos inversión de referencia por 0,45, 0,55, 0,65. En este caso, el valor que tira para abajo es el 30% de la inversión elegible, son 48.600 euros.
Ese sería el incentivo que calcula el ECE, y si el programa no está mal hecho, que está bien hecho, es el incentivo que calcula, ¿vale? Entonces yo me he puesto aquí a echar números en cuanto de por qué debe resultar creíble y por qué no debemos ser cicateros. Es decir, son proyectos reales. Tú le tienes que pedir a un proveedor, le debes pedir al proveedor más barato del mercado, aunque sea el de peor tecnología, ¿vale? Pero tienen que ser reales. Entonces, si os dais cuenta, el caso 1, 1 millón de euros de inversión elegible, una emisión de referencia de 1/3 de A. Por lo tanto, la inversión elegible, el coste incentivable o inversión adicional es 2.667.000. De manera que el valor mínimo entre el 30% de la inversión elegible o el 45%, porque todos sois grandes empresas, sería 0,3 veces A, ¿vale? Es decir, que yo creo que esto me he equivocado yo. Me parece. 0,66 por 0,45. Sí. Es que coincide que un cálculo y otro es el 30% de la inversión elegible, ¿vale? El otro caso, claro, es que habéis puesto una emisión de referencia pequeñita, que no la podamos creer, ya hablaremos del negocio de ese tema. Ahora, decís que la inversión de referencia es mayor, estamos hablando de la mitad, no es poca cosa, ¿vale? Entonces, haciendo lo mismo, si es una gran empresa, ya el incentivo que calcularía sería el 22,5% de la inversión elegible, y si una mediana empresa ya tiene más posibilidades de que sea incentivo alto, ya te queda un 27,5%. Es decir, no hay que decir que para un proyecto de 1 millón de euros de sustituir un compresor inmenso por otro más eficiente, su inversión de referencia son 80.000 euros. Es que no nos lo vamos a creer, y hay margen aquí por lo que yo he echado números, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues actuaciones típicas en el sector, ya conocéis vosotros más que yo. Nosotros solemos hablar de horizontales o genéricas, que son las que se repiten en cualquier tipo de industria, que hay 5 o 6 tipos de industrias y se repiten, y las verticales específicas, que va al meollo del proceso productivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues las que están ahí, que hemos visto, y sistemas de supervisión energética, que es una medida horizontal y que encima tiene su propia medida aquí, que es la medida 2. La medida 2, que la única condición que se le pone es que tiene 2 condiciones. Una, que es que tiene que ser conforme a la ISO 50001. De hecho, en una actuación de la M2, tú podrías pedir partida de equipo de elementos auxiliares, 100.000 euros, que son los contadores. Partida de equipo de supervisión, que son variador de frecuencia, autómata, etc. 50.000. E incluso podría ser elegible la acreditación por parte de una OCA de la ISO 50001 para esos 20 motores que vamos a gestionar. Esa partida en el sistema de supervisión energética también es incentivada, ¿vale? ¿Ok? Y en verticales, pues, realmente la integración energética entre el proceso, que al final es recuperación de calor de una corriente por otra, prácticamente horizontal, pero como se suele dar mucho en la industria química, petroquímica, gran industria química pesada, donde hay muchos procesos exotérmicos, hay mucha posibilidad de aprovechar calor, por eso yo lo he incluido como vertical, ¿vale? Sustituir un reactor de proceso por otro más eficiente, etc., ¿vale? Bueno, pues vamos a dar 3 ejemplos de actuaciones incentivables en el programa de industria. Esta es una más horizontal porque significa tenemos varios compresores, soplantes de mucha potencia en la industria, que ahora mismo no tienen mucha capacidad de regulación, y lo que vamos a instalar son variadores de frecuencia o arrancadores estáticos, ¿vale? Suman 2.750 caballos, con lo cual son 3 arrancadores de 2.750, pues está bien, son grandes los motores. Entonces, vía estudio previo que hacéis internamente vosotros, que encargáis fuera, o el proveedor del proyecto, os dice, oye, yo he estado midiendo en esos motores y el consumo inicial son 17,2 millones de kilovatios hora al año. Y mi tecnología permite que en las condiciones de tu proceso va a quedarse en 14,7 millones de euros. Eso es lo que se mete
en ese Excel o en la propia herramienta, y ahí pondría el valor inicial, valor final, como un compresor de aire no afecta al proceso en principio y no habría incremento de capacidad. Si afectaría, yo estuve allí en mi tierra, en el mármol, y hay una empresa que lo que hace es producir aire comprimido y vendérselo a todas las explotaciones de mármol de allí de la zona. Está claro que ahí sí aplica incremento de capacidad, porque su proceso es producir aire comprimido, pero aquí es una utility del proceso principal, ¿vale? Pues ahí metería los datos y en este caso, pues calcula un ahorro de energía final. Al final son la diferencia, que son 2,5 millones de kilovatios, lo multiplicas por 860, lo divide entre 10 elevado a 7 y esa es los TEP de energía final. Calcula la reducción de emisiones por ese factor de 0,521 kilos de CO2 por kilovatio hora de energía final y calcula ratio de inversión 350.000 euros entre 223.570, está muy alejado del umbral tope, ¿vale? En este caso, que no aplica inversión de referencia, la inversión, como ha dicho Gema, el 30% de la inversión elegible. Y ahí, las partidas que habéis dado de alta en ese Excel o en la aplicación, pues principal, el suministro de los arrancadores, el montaje eléctrico de esos arrancadores, que es necesario y es subvencionable. Queréis además instalar un sistema de gestión y supervisión. La supervisión en sí misma, el variador, pues también incentivable. Incluso el informe del auditor, que luego vamos a pedir justificación, también sería incentivable, ¿vale? Ahí la referencia sería cero, ¿no? Porque claro, ahí sería el ejemplo en el cual tú aquí dices que eres capaz de identificar la inversión separada y no hay que dar inversión de referencia. Sin embargo, en el otro ejemplo que vamos a poner ahora, que podría ser sustituir compresor de aire por otro más eficiente, ahí dirías que no, te sale este parrafito y te da una ventanita para dar el valor numérico de la inversión de referencia que tiene en cuenta en los cálculos y que luego tú lo soportas con el presupuesto de inversión de referencia. Entonces, un poco la diferencia entre que haya y que no haya inversión de referencia es si sustituyes o haces algo novedoso. Efectivamente, por lo pronto, si tú mejoras el equipo existente sin sustitución, incorporando elementos que por sí mismos contribuyen a lo que sería el caso del variador. Es decir, tú el motor es el mismo, simplemente que una forma diferente de controlar su accionamiento. Entonces, como tú me has dicho, en efecto, mejorar una instalación existente sin su sustitución no conlleva inversión de referencia. Cuando la sustituye, siempre aplica, e incluso lo que hemos dicho, que nos ha dicho IDAE, de un recuperador de calor. Cosa que yo nunca diría, porque el recuperador en sí mismo no consume, sino que ahorra. Recupera calor, pero los que mandan son los que mandan. Pero en el caso, por ejemplo, si yo tengo ya un compresor funcionando, que puede seguir funcionando, y digo, oye, hay este más eficiente, que sustituirlo entero. No vale decir, es que yo ya lo tengo, no. Es que es una alternativa análoga a que va a hacer, pero alternativa. Es decir, o me compro el Mercedes o me compro el 600. El 600 ya está funcionando. Pero es que tienes un proyecto de inversión, no de dejarlo ahí. No es que esté obsoleto y ya no esté muerto. De hecho, como tiene que haber consumos previos, no puede ser esa situación de que no funcione. Es decir, es un tema formal de que tú al gestor que gestiona la subvención le dices, te pido esto, pero podría haber hecho esto, independientemente de que esto me sirva, pero tú tienes que pedirle a un proveedor, suministrame y móntame un compresor de 100 metros cúbicos por minuto, muy baja eficiencia energética, porque a otro proveedor le voy a pedir, pero tiene que ser así, no vale decir no funciona. O sea, ¿vale? Por ejemplo, en fotovoltaica, la emisión de referencia se podría asimilar a un grupo electrógeno de la misma potencia que los kilovatios pico que voy a instalar. Y dicen ellos, es que yo no, mi inversión de referencia es nula, porque no, pues puede ser eso, porque no me puede decir pues, contrato más potencia, ¿no? Porque eso no es inversión en equipo. Esto es inversión en equipo menos eficiente. Y pues es un proyecto de menor empaque, que es lo que hemos dicho, no necesita tanta ingeniería, etcétera, etcétera, pero al final tiene que ser un equipo que compita con él menos eficiente, ¿vale? Bueno, ejemplo 2. Entonces, si compras, por ejemplo, es el compresor que has puesto tú, el compresor de aire, un compresor de aire eficiente y no tenías ninguno,
No, porque hemos dicho instalaciones existentes. Por ejemplo, veremos luego que en el segundo programa que vamos a explicar, caldera de biomasa que cumple con todos los requisitos del Real Decreto, nos da igual si sustituye o no sustituye. Como si ahora mismo no hay de proceso térmico. No había hasta ahora proceso térmico en esa industria y ahora lo va a montar, por ejemplo. Esto es un programa de eficiencia energética y es instalaciones existentes. El otro es un programa de uso térmico renovable. Son dos condicionantes diferentes. Entonces, el compresor de aire tiene que sustituir a uno existente. De hecho, podría ocurrirse que tú tienes, suelen plantearnos proyectos que son reales y que vosotros tenéis. Vosotros tenéis una sala de compresores con 5 compresores. 3 de ellos son modernitos, con lo cual que no va a sustituir son los modernitos, tienen capacidad de regulación. Los otros que van a tope y que van arrancando y parando y son poco eficientes son los que los sustituyen. De manera que esos 3 incluso los puedes dejar ahí, por si acaso, y los nuevos están sustituyendo a eso y los otros están en paralelo con los que son más eficientes. Pero está claro que tiene que haber uno que está dando ese servicio, pues si no, no es existente. ¿Vale? El segundo ejemplo, que es parecido a lo que acabamos de hablar antes. Tenemos sustitución de los haces de intercambio de 2 calderas de recuperación de calor por otros de mejor tecnología. Es decir, ese sería el caso que no sustituye el recuperador de calor, sino que lo mejora. En este caso ni siquiera es sustituir, sino mejorar. Entonces, en este caso, que es un caso real, es un proyecto que eran tubos tipo bayoneta vertical y lo van a sustituir por haces de intercambio de doble tubo. Está claro, vosotros sabéis más que yo, que esa tecnología es más cara que la otra, pero también recupera más calor, ¿vale? Entonces, el proyecto, como aquí todo a lo grande, todo a lo bestia, pues son 7,5 millones de euros la inversión, y como inversión de referencia que han dado y que nosotros tenemos que considerar creíble sería el retubado con haces del tipo que había anteriormente. Para mí es creíble porque ni siquiera en este caso es tirar el recuperador y poner uno nuevo, es dejar la carcasa antigua y poner el interior. Aquí me valdría. Ahora, si hubiera sido tirar un compresor y poner uno nuevo, no me valdría como inversión de referencia retubado del anterior. No sé si me explico. Aquí sí, porque el proyecto es análogo. Lo que hemos dicho, análogo. Retuvo el recuperador con tubos más eficientes. Alternativa, lo retuvo con la tecnología que hay ahora, pero no vale decir no lo retuvo. Lo dejo como está, porque entonces no sería inversión. ¿Vale? Entonces, en este caso, haríamos lo mismo. El programa, vosotros tenéis que haber hecho esa estimación para poder decirle al programa lo que ahorra, ¿vale? Vía estudio de viabilidad, ingeniería previa, el proveedor hace los números, etcétera. Entonces, el ahorro de energía final, siempre instalaciones tan grandes son unas energías finales muy altas, 2.842 TEM, muchos toneladas de CO2, y suelen ocurrir que a pesar de la inversión muy grande con el denominador muy alto, el ratio es bajísimo. Eso suele ocurrir en recuperación de calor con economía de escala muy elevada. Entonces, aquí la principal parte de la tortilla se la lleva los haces tubulares, montaje eléctrico-mecánico, ingeniería del proyecto, desmontaje de instalaciones existentes, 50.000 euros. Y calcularía o bien el mínimo entre el 30% de la inversión elegible o el 45%. En este caso, tira el 30% de la inversión elegible, porque hay mucha diferencia. La inversión adicional es muy alta. A pesar de que la multipliquen por 0,45, sigue siendo más pequeño el 30% de la inversión elegible. ¿Vale? Bueno, mencionar y puntualizar lo de resultados creíbles que iba a decir yo. Sí. Es decir, en nuestras órdenes de ayuda y en este caso también, porque creo que así lo consultamos a IDAE, los trabajos preparatorios previos son incentivables. Es decir, sustituir tiene que hacer un estudio de habilidad e incentivarlo. Aunque lo contrate antes de la solicitud. Aquí siempre aplica el efecto incentivador. Antes de mover cualquier compromiso de gasto hay que hacer la solicitud de ayuda. Lo único que se escapa de ahí, de ese filtro de efecto incentivador, es trabajos preparatorios previos. Por ejemplo, estudio de viabilidad. Un anteproyecto que tenéis que pasar por industria o por medio ambiente. ¿Vale? Eso no tiene problema de efecto incentivador. Ahora bien, no debería ser muy antiguo para que no fuera de antes
Por ejemplo, en autoconsumo no puede ser de antes de la publicación del Real Decreto de Autoconsumo. Aquí tampoco debería ser muy viejo. Y yo siempre digo, si la ingeniería que ha hecho ese trabajo previo va a ser la misma que le vaya a encargar la de diseño de detalle, ejecución y supervisión del proyecto, conviene hacer 2 contratos. Porque si luego aquí aportáis factura a ese único proveedor, la de antes vamos a decir, dime qué contrato es, porque tiene que aparecer trabajo preparatorio previo. Porque si no, si es el mismo contrato, la segunda factura va a tener mala, vamos, que va a tirar abajo el proyecto. No sé si me explico. No se va a poder identificar bien las partidas presupuestarias que se declaran en la solicitud. Entonces, por No, eso no. conviene Pero más dar- allá de eso, En el problema es el efecto justificación. incentivador. En justificación. Tú, Nosotros cuando siempre, tú aportes la factura, lo vemos. ¿Hay problemas de ocio o no? Vemos proveedores. Tú en el presupuesto dijiste partida gorda. Ahora van a ser facturas, a lo mejor son 70. Y si hay una partida de antes de la solicitud, tiene que ser su objeto de ese contrato es un trabajo preparatorio previo. Y si decide hacer eso con otra ingeniería, te va a hacer después, esos contratos tienen que estar separados para que el otro tenga un concepto, objeto de contrato diferente al inicial. El de inicial no tiene problema, el otro que es relacionado con la actuación debe ser de después, debe verse firmado después de la solicitud. Por eso, si tú firmas con el mismo, tienes que hacer 2 firmas, un contrato que no tiene problema y otro contrato que tiene problema. Eso es a lo que yo me refiero. en cualquier caso, lo que dice Diego es que nosotros siempre, cuando llegan los proyectos, los papeles, los documentos, siempre intentamos que todo quede perfecto. Si hay cualquier incidencia, se comunican subsanaciones para que se aclaren. Si hay incidencias en los justificantes de pago, en la factura. Pero eso es una línea roja en cualquier caso de todos los proyectos y en todos los programas. Igual que Europa nos exige que comprobemos que no nos pasamos en intensidad de ayuda a las actuaciones, la línea roja absoluta es que se demuestre el efecto incentivador. Y eso se demuestra, está establecido en que se demuestra que la solicitud de la ayuda siempre es el primer paso, antes de adquirir ningún compromiso, antes de aceptar, o sea, yo puedo tener presupuestos, pero no puedo aceptar ninguno, o no puedo tener ningún compromiso, o sea, ningún contrato firmado o incluso alguna señal, nada. Salvo en esos casos que dice Diego, ¿no? De algún estudio preparatorio previo, en la geotermia, ensayo del terreno. En esos casos particulares sí se permiten. Y claro, si tú contratas con la misma ingeniería luego la ejecución, tiene que quedar muy claro que tú el compromiso para ejecutar lo has hecho siempre a posteriori de la formalización de la solicitud, ¿no? Entonces eso sí que es una línea roja. Entonces, cuando nos lo encontramos es que automáticamente eso no tiene solución. Pues yo decía que hay 2 compromisos, 2 contratos. Ahora, si hay un único compromiso y contrato, mal va. A no ser que esos trabajos preparatorios lo haga siempre después de la solicitud. Exacto, pero Ahí no estamos habría en supuesto problema. de previo. ¿Vale? Bueno, el último ejemplo es un proyecto mastodóntico de sustituir un equipo importante y principal del proceso por otro más eficiente. Hemos puesto un reactor químico, tiene una gran capacidad de inversión. Aquí hay que tener en cuenta que cuanto mayor inversión, a lo mejor no tiene por qué cumplirse el ratio de euros por TEC, que aquí me he equivocado, son 14.389, ¿vale? También aquí podría ocurrir que el incentivo fuera mayor de 15 millones de euros. Ya ha dicho Gema que por fin máximo 15 millones de euros, de manera que si pedí un proyecto cojonudo de casi 15 millones, no os hemos podido dar más ayuda previamente en este mismo programa, porque sumándolas todas ellas no pueden superar 15 millones de euros. ¿Vale? Entonces, bueno, pues un caso de una inversión de referencia de 1,5 millones, que sería un reactor poco eficiente, con pocos elementos de eficiencia, de la misma capacidad nominal que se va a instalar. Y en este caso, se dice en la solicitud que no hay incremento de capacidad. Por eso aquí no he multiplicado por el factor inversamente proporcional al incremento de capacidad. Si fuera 120 frente a 100, pues sería por 100 partido 120 y se calcularía un valor más pequeño del incentivo. ¿Vale? Es una medida vertical porque afecta al proceso, ¿vale? Y nada, nos metemos ahora con el otro programa que es el de uso térmico de la energía renovable en los sectores de la economía. En concreto, el programa 1. Sí. El 1. Vale. Entonces, igualmente, otro Real Decreto, en este caso sí es Next Generation,
el Real Decreto 1124/2021, que luego se modificó por el 377/2022, Y la modificación ha que sido está aquí abajo. con algunas erratas, sobre todo Sí. a nivel de ratios técnicos Y han aprovechado, además de modificar alguna rata para modificar otras cosas más importantes del de autoconsumo. ¿Vale? Y, como hemos dicho, a los 3 meses del Real Decreto, siempre la agencia saca su resolución. ¿Vale? En esta resolución, que no es una cosa que decide el Ministerio, sino lo ha decidido la agencia, es donde se da la opción de que el beneficiario pueda hacer la subvención, la solicitud de subvención y las gestiones íntegras de la subvención a través de empresas colaboradoras o adheridas al programa. ¿Vale? La apertura de ventanillas son el 25 de mayo de este año, son 23 millones de euros. El plazo máximo de ejecución, 18 meses. ¿Qué ocurre? Que realmente no hemos tenido el éxito rotundo de autoconsumo, que a los 2 meses se agotaron los fondos. El de eficiencia energética de la industria empezó en diciembre de 2019 y a los 2 años tuvimos que pedir más presupuesto. Aquí no ha habido muchas solicitudes. Hay bastante del programa 2 de ayuntamiento, ¿no? no van entrando. Lo que pasa que yo creo que un poco el autoconsumo es que es el que va, es el que va normal, ¿no? Porque se abrió la ventanilla el 2 de diciembre y prácticamente en un mes, que casi que es inhábil para las empresas, para todo el mundo, como es diciembre, pues ya a mitad de enero ya no quedaban esos 100 millones que nos habían asignado, ¿no? Eso cuando era un programa que estaba previsto hasta diciembre del 2023. ¿No? Yo siempre digo igual, queremos que llueva pero que no lleguen las danas estas que te inundan. Pues un poco pasó eso. En estos programas, pues va a un ritmo, van entrando solicitudes a diario. Lo que pasa que va a un ritmo, pues como está previsto, ¿no? Con la vigencia hasta diciembre del 2023. Entonces, ahora mismo yo creo que hay en torno a unos 60 proyectos en ese programa y son proyectos de envergadura, no son proyectos tan pequeñitos a lo mejor como los de autoconsumo, que sí son iniciativas más pequeñas. ¿No? En cualquier caso, mañana me voy a entretener. En 2021 hubo 2 convocatorias andaluzas que llevaba el Ministerio, es decir, el Ministerio, pero Andalucía. Una para uso eléctrico, que ahí entraron muchas fotovoltaicas, y una para uso térmico. Entonces, estoy seguro que muchas industrias grandes, algunas de aquí, otras de otros sectores, pues solicitaron ayuda a esa convocatoria del Ministerio del 2020. Pero imaginaros que a lo mejor eso lo hizo una cementera para poner un quemador de biomasa en su colmo. Pero es que ahora la cementera puede poner otros 2 quemadores más y sustituir toda más biomasa. Igualmente, si vosotros hubierais concurrido a esa convocatoria, pero podéis seguir sustituyendo aceite térmico por biomasa, por origen de biomasa, por ejemplo, o hidrógeno renovable, si es que tuviéramos hidrógeno renovable, etc. ¿Vale? En cualquier caso, es un campo para vosotros porque tenéis unos procesos térmicos muy elevados y esto es uso térmico de las renovables. ¿No? Bueno, pues en el programa de 1, aquí no hay que declarar inversión de referencia. De hecho, está ya tabulado. ¿Vale? Entonces, el programa fija el coste elegible unitario máximo en euros por kilovatio térmico. No dice, vale, tú tienes una caldera de biomasa de 8 millones de kilocalorías y vale 15 millones de euros. Vale, muy bien. Voy a decir una burra, pero muy bien. Divides 15 millones entre la potencia térmica y si supera los 500 euros por kilovatio, solamente te voy a reconocer como incentivable 500 euros por kilovatio. Si es una cámara de combustión, 100 euros por kilovatio y la emisión de referencia son 50, en la caldera son 70. Una aerotermia como máximo 1.130 euros por kilovatio térmico y me comparo con 130, es decir, la inversión adicional sería el 90%. Es decir, aquí está tabulado. En el programa de industria hay que declarar lo que resulte creíble para nosotros. Aquí, por ejemplo, en Caldera tiene la dificultad de que ha considerado 100 euros por kilovatio, que en Caldera de biomasa puede que no sea muy, no sé, puede que sea pequeño. ¿Vale? Hacer dos preguntas, perdón que te interrumpa. Esa tabla es de inversión, ¿no? Eso es de inversión de referencia y por lo tanto coste subvencionable, que es la diferencia. Sobre eso ahora se multiplica por 0,35 para grandes empresas, 0,40 o 0,45. Es la forma de calcular la subvención. Vale. Y la tabla está mencionando algunas ideas posibles que son relacionadas con este tema, desde energía térmica de fuentes renovables, pero
entiendo que hay otras más, ¿no? O sea, que ahí en esa tabla no están todas las Mira, opciones. aquí está la solar térmica, la aerotérmica, la geotermia y la hidrotermia. La biomasa, ¿cuál echas tú en falta? ¿El hidrógeno? No, quiero decirte que a partir de energía eléctrica renovable genere calor para tu proceso. Pero eso es, he dicho las dos convocatorias del ministerio, uno era eléctrico y otro era térmico, y nosotros tenemos el autoconsumo eléctrico. Es decir, tú lo que planteas es una instalación que produce electricidad. No, No, escúchame, produce electricidad y es autoconsumo eléctrico. Ahora, lo que tú le des el uso a esa electricidad, tú, como es para autoconsumo, tú lo pones en tu red interior y de ahí va a todos los consumidores. Uno de ellos será lo otro que tú has dicho. Tú me estás hablando por la hibridación fotovoltaica con otras cosas, pero... No, por ejemplo, desde una caldera eléctrica que convierte energía eléctrica en calor. Pero te lo vuelvo a decir, como nosotros subvencionamos el autoconsumo y tú te conectas en tu red interior, de ahí sale 1000 kilovatios. Va a tu motor, a tu climatización y va a tu caldera. Pero no es autoconsumo térmico con renovables, es un proyecto de producción de electricidad con renovables. Y eso es el programa de autoconsumo. No es de producción de... No. O sea, yo no Vamos estaba a ver. mencionando producción de energía eléctrica ni producción de electricidad. Tú estás produciendo energía eléctrica para tu proceso. No, o sea, lo que yo pongo encima de la mesa no es que nosotros produzcamos energía eléctrica. Esa instalación fotovoltaica, ¿cómo se va a conectar en tu industria? No estoy pensando en una instalación fotovoltaica. No, pero has dicho producción de electricidad, ¿no? Sí, o sea, no transformar energía eléctrica renovable que tú compres a un tercero en tu instalación industrial. Tú compras energía eléctrica a un tercero que tú no estás produciendo ni que tú has invertido en... Esa no es una tecnología, es decir, tecnologías son instalaciones que transforman una fuente en calor. Y eso, coño. No, pues sí, es que yo voy a hablar de algo que transforma energía en calor. O sea, una caldera eléctrica consume Pero energía eléctrica. eso de tecnología tiene bien poco, una resistencia eléctrica a lo bestia. Eso no es tecnología de aprovechamiento de energía renovable. Es decir, las tecnologías pues son esas. Es decir, al final tiene una fuente biomásica o solar térmica, eso que tú transformas en un equipo que se va a subvencionar en calor. Sin embargo, Bueno, tú ya has obtenido energía directamente aprovechable, que es la electricidad. Pero quiero decir que hay tecnologías novedosas, no solo la resistencia esa que hemos mencionado, sino otras que convierten energía eléctrica que tú no has producido en térmica. Y esa energía eléctrica puede ser renovable. Pero al final, el origen de esa electricidad es la que tú dices que es renovable. Sí. Pero tú no inviertes en nada. Es decir, tú solamente inviertes en usar esa energía en calor. Esa energía tiene origen renovable, pero es que estamos diciendo es partir de una fuente ya renovable. Y la electricidad, el origen es renovable, pero no es la fuente en sí, es lo que te quiero decir. En cualquier caso, el Real Decreto ha considerado esas tecnologías. Vale, que está contado ya y que... Sí. De hecho, todo el mundo piensa en caldera, aerotermia. La solar térmica, por desgracia, es tan cara, pero se podría hacer y ojalá no. De hecho, hace 2 meses la noticia era que Génica iba a empezar a construir su solar térmica de proceso de media temperatura o alta temperatura y que creo que le solicitaron al Ministerio en esa convocatoria de 2020, a nosotros nos podrían pedir eso mismo ahora a otra industria. Pero lo que tú planteas no es ni el tipo de proyecto que se persigue ni está recogido ahí. Por ejemplo, estuve en una reunión hace unos meses de un proveedor de tecnología de almacenamiento que iba con eso. Pero claro, tú le metes la electricidad, no le metes ninguna de estas fuentes de energía primaria. Estas son fuentes de energía primaria. ¿Vale? Bueno, los residuos no se han considerado, ¿no? ¿cómo? Los residuos están considerados también. Si es biomásico, sí. Si no, no. La biomasa, que luego hablaremos, que tiene que estar certificada, tiene que el DSNH tan famoso del Next Generation te obliga a declarar de forma responsable y cumplir que la biomasa que tú usas va a reducir en más de un 30% los gases de efecto invernadero en base a una directiva. Pero el neumático no, porque no es biomásico, aunque viene del corcho, etcétera, etcétera, pero no. ¿Y el biogás en este caso tampoco? El biogás sí, es decir, en este caso sería, es decir, biomasa cámara de combustión, pues tú ahí metes cualquier biomasa, el hidrógeno renovable, por ejemplo.
Perdón, biomasa, no. No. Pues no. Es que y el Ministerio está pensando en sacar un Real Decreto concreto de hidrógeno renovable. Y por tanto no lo han metido aquí. Es decir, están trabajando en ello y lo mismo en 6 meses ya lo han sacado. Y habrá otro Real Decreto parecido a este que le manda dinero a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas tienen que montar su programa de ayuda para hidrógeno renovable y uso térmico de hidrógeno renovable. Y yo creo recordar que en esa convocatoria de ayuda del 2020 se fomentaba ese tipo de proyectos de hidrógeno renovable, producción de hidrógeno, vamos. Pero ya se está trabajando en otro solamente para eso. ¿Vale? Por ejemplo, hace unos meses me llamaban que aquí alguien quería montar una cogeneración con hidrógeno que venía de la refinería. Y yo le dije, pues, vale, pero no es hidrógeno renovable. Ese hidrógeno no tiene origen renovable. Es un combustible fósil. Bueno, esto lo vamos a pasar por encima. Es decir, está claro que geotermia, hidrotermia y aerotermia están ahí, pero ¿por qué? Porque la Comisión Europea la considera que en ciertas condiciones contribuyen de forma neta como energía renovable, ¿vale? Entonces, eso se convierte en que el Real Decreto dice que las instalaciones de geotermia y energía ambiente, en las cuales está la aerotermia y hidrotermia, mediante bomba de calor deberán tener un rendimiento medio estacional superior a 2,5. Eso es lo que decía inicialmente. Luego, el Real Decreto 377, que lo reforma, dice que para producción de frío, a ver qué es lo que dice. Sí, para producción de frío, en climatización de edificios, el SPF mínimo será el que establezca la normativa vigente de carácter nacional europeo. Lo pusieron así de escueto porque todavía no había normativa. Entonces, uso en calefacción o una bomba de calor reversible de oficinas que da calefacción y reversión. Rendimiento medio estacional superior a 2,5. Una instalación de frío industrial solamente frío. Posteriormente se publicó el reglamento delegado 2022-759 que te dice que el rendimiento medio estacional primario, porque lo hace en términos de energía primaria, tiene que ser superior a 1,4 para que esa instalación de bomba de calor solo frío sea considerada renovable y por tanto incentivable aquí. Es decir, tú pones una aerotermia solamente frío con SPF superior a 1,4, pues incentivable con esos números que aparecen aquí. ¿Vale? ¿Ok? Pero primero tenéis que garantizar que cumple ese rendimiento medio estacional. ¿Vale? En la pregunta frecuente de IDAE, esta de aquí, de este Real Decreto, se pregunta explícitamente por ese tema concreto. ¿Cuál es el SPF mínimo que debes cumplir para que sea incentivable? Y lo que te explica es esto que os he dicho yo. Más de 1,4. Si el fabricante no es capaz de acreditar ese valor de 1,4, lo podrá hacer según esa fórmula, ¿vale? Y en caso, puede ser refrigeración de espacios, por ejemplo, una nave industrial, o refrigeración de procesos. En ese caso no aplica el F1 y F2 y se calcula de esa forma. Entonces, yo lo que tengo entendido que aquí en vuestra industria no suele haber mucho demanda de frío industrial, no suele ser muy normal, pero puede ser una bomba de calor para vuestra oficina, que pondremos un ejemplo a continuación, ¿vale? En cualquier caso, el Real Decreto y esta pregunta frecuente lo que dice es que no se puede incumplir el ámbito de aplicación de ese reglamento delegado. Básicamente lo que dice es la refrigeración en medio de transporte en un camión no es subvencionable. Almacenar materiales perecederos de cámaras frigoríficas no. Ajuste de temperatura por debajo de 0 grados no. Por encima de 30 grados tampoco, etcétera, ¿vale? Entonces, por eso el Real Decreto pone lo que pone ahí. Y es que los equipos para generación de frío industrial, entendiendo como tal sistemas frigoríficos que proporcionen frío a cámaras de refrigeración, frigorífico, etcétera, no es incentivable, pero imaginaros un equipo que produce agua fría a 7 grados para otro proceso de vuestra fábrica. Pues ese sería incentivable, siempre y cuando su rendimiento medio estacional fuera superior a 1,4. ¿Vale?
a que no se me... Por ejemplo, biomasa cámara de combustión. Pues imaginaros Venator, que no sé si aquí hay algún representante de Venator, pues tiene un equipo que lo que hace es secar su pigmento. Podemos subvencionar la cámara de combustión que produce aire caliente a partir de biomasa. O sea, sería biomasa cámara de combustión. Lo que no podemos subvencionar por este programa es el secadero de ese pigmento. Eso ya es proceso. Esto es generación de calor para procesos, pero no el propio proceso, ¿vale? La caldera sí, el generador de aceite térmico sí, pero en este caso la cámara de combustión lo que hace es preparar un aire caliente para luego un equipo que lo use, ¿vale? Tengo una pregunta. Si yo tengo un horno que va en gas natural y que calienta un aceite térmico en mi circuito que transfiere el calor al resto del proceso, y eso lo quiero cambiar por una caldera de biomasa, ¿es subvencionable? Separado de ese, es decir, Sí, manteniendo el mismo. Es decir, tú Dentro del tienes mismo un circuito. horno de aceite térmico y lo pones aquí una caldera de biomasa que va a trabajar en paralelo con ella. Tú estás sustituyendo parte de la producción de energía con eso y sería caldera, esa caldera de biomasa. Eso Incorporación, sí. sería el caso parecido a lo que yo he dicho del horno de cemento que le pone un mechero. El propio equipo aquí es, como tecnológicamente es mejor hacerlo fuera, pues lo hace fuera. Como si luego quiere hacerlo en el propio equipo, que sería parecido al horno de cemento. Por eso, en ese caso sería lo que es la cámara de combustión. Ese quemador mechero que tú pones usando biomasa, que tú pones en un horno de aceite térmico, sería cámara de combustión. Y la misión sería suministro y montaje de la cámara de combustión. Incluso el almacenamiento y alimentación de combustible. Lo que no sería incentivar sería la preparación de combustible. Imagínate que no eres capaz de obtener huesos de aceituna porque ya está todo vendido, tienes que comprar leña, pues esa preparación no sería partida incentivable. Una vez que luego la almacenas en una tolva y de ahí con un tornillo sin fin lo metes o lo llevas con transporte neumático, pues sí. ¿Vale? Bueno, pues entonces, requisitos de este Real Decreto. Dice que todas las instalaciones, salvo las de estufas de pellets, es decir, aparatos de calefacción de local de biomasa, deben contar con un sistema de monitorización de energía térmica producida por la instalación objeto de subvención, es decir, cuánto calor estoy produciendo, y el correspondiente consumo, es decir, me tiene que decir cuánto calor y cuánto biomasa estoy quemando. ¿Vale? Entonces, tiene que haber una partida de equipo efectivo de monitorización energética. Es obligatoria. Por ejemplo, en autoconsumo, esa partida también es obligatoria. Aquí, es que lo dice el Real Decreto, también es obligatoria. Entonces, la especificación informática de la aplicación dicen que esa partida tiene que ser obligatoria. Entonces, seguramente será obligatoria el suministro de bienes de equipo y esta de aquí de monitorización. ¿Vale? Entonces, posibles actuaciones. Pues incorporar biomasa o gas renovable, uso de origen renovable del gas, generación de calor para los procesos. Instalación térmica renovable con bomba de calor de hidrotermia para producción de frío para procesos. Es decir, una bomba de calor aire-agua que produce agua a 7 grados, ya es más de 2 grados, no incumple el ámbito de aplicación del reglamento y como no es ni para cámara frigorífica ni nada, pues sería incentivable. ¿Vale? Y una instalación renovable con bomba de calor para climatización de la oficina de la industria, ¿vale? Lo que hemos dicho en este programa, como no es de eficiencia, no tiene por qué sustituir lo que vamos a subvencionar a nada que exista. No tiene por qué. Puede ser una nueva generación de calor o decir, mantengo el horno de aceite térmico, lo pongo al lado, mi colector que se va a conectar con el colector existente para toda la producción bajo proceso. ¿Vale? O sea, en el punto 2, instalación térmica renovable con bomba de calor, no valdría si es para producción de darle calor al proceso, ¿no? Solo para frío. No, lo que te digo, frío, en fin. La calefacción no tiene problema, porque la calefacción es más de 2,5 de SPF y no dice que
No ha dicho dónde no se puede usar. En frío es cuando te dice, tienes en términos de energía primaria más de 1,4 y encima no incumplir el ámbito de aplicación del reglamento. Y por lo tanto hay cosas que no son. Por ejemplo, yo estuve el martes en la industria alimentaria, donde lógicamente hay muchos productos perecederos, muchas cámaras frigoríficas, y ahí yo le dije que por desgracia, y entonces, ¿qué ejemplo le puse? Pues en las refinerías de aceite vegetal hay una etapa de enfriado con agua a 2 grados, que se hace con una máquina como la segunda, Sí. y eso no tiene problemas, porque no es cámara frigorífica. Nada. Otro ejemplo que le puse. En la industria de refinación, por ejemplo, hay una fábrica de botellas de plástico y lo que hay es demanda de agua fría para enfriar esa máquina de expansión de plástico. Pues no tendría problema. Entonces, lo que hemos buscado es posibilidades que no se lleven más con ese incumplimiento. ¿Vale? Importante, el Real Decreto dice en relación a los costes elegibles que la distribución de calor renovable solamente serán elegibles, no en cualquier tecnología, sino solamente en las de bomba de calor. Es decir, aerotermia, hidrotermia, geotermia, y siempre que se instale lo que ellos hablan de equipos terminales de alta eficiencia, que son radiadores de baja temperatura, suelo radiante o ventiloconvector. Es decir, que me quedo en el colector de impulsión de agua caliente porque la distribución no es incentivable y solamente incentivable seguramente en ámbitos de los edificios terciarios, cuando donde tú distribuyes no es aquí al aire-aire, sino aire-agua y además usando o suelos radiantes, ventiloconvectores o radiadores de baja temperatura. Es decir, que vamos a la producción, no a la distribución, salvo en ese caso concreto. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Oye, pues querréis montar una caldera de biomasa, ya sea nueva o sustitución de existente, para fluido térmico del proceso o una caldera de biogás, porque tenéis una depuradora de aguas residuales y se subproduce el biogás, o hidrógeno renovable, que parece que es el futuro. ¿Vale? Y eso va a producir vapor para proceso. Pues sería lo que hemos hablado, la caldera de biomasa. ¿Vale? ¿Vale? Yo he metido aquí biogás, la pregunta que te he dicho a ti, yo entiendo que aquí sería, porque hay una interpretación general de lo que es biomasa. Es decir, el biogás en sí mismo es biomasa, porque lo ha obtenido de la gasificación de la biomasa, o de residuos de eso, ¿vale? Entonces puedes interpretar, ¿ok? Y el hidrógeno también lo metes ahí. El hidrógeno renovable también, porque tiene origen renovable, viene de la biomasa, ¿vale? Esto sí, acaso lo podemos consultar, pero yo pienso que podría ser, es decir. Si el hidrógeno no es renovable, El hidrógeno no renovable. y lo utilizas en una caldera, eso sería aunque entras en el otro programa. En el otro, claro. Yo, por ejemplo, que llevo muchos años aquí en la empresa, empecé en el 89, pues creo recordar que en el 91 vine a la antigua Aragonesa a comprobar una subvención que le había dado la Junta de Andalucía para sustituir fuel oil por hidrógeno que se subproduciese en su proceso. Ese no es renovable, pero ¿era más eficiente que el fuel oil? Sí. ¿Era menos emisor en contaminantes que el fuel oil? Sí, pues es eficiencia, exacto. Entraría en el otro realmente. Con todos los problemas que tiene hidrógeno, de peligrosidad, etcétera, pero sí. ¿Vale? Entonces, pues este es el ejemplo que podemos poner. Es decir, tú lo pones en tu colector general de vapor, donde están las otras calderas, o el horno de aceite térmico, y de ahí a proceso. ¿Vale? Entonces, el ejemplo que hemos puesto es este. Pues una inversión alta, porque son esas instalaciones altas. Ahí he puesto yo 20.000 kilovatios, me he ido a los 20 megavatios térmicos, que creo que hay una normativa por ahí que te empieza a poner más requisitos. 7 millones de kilos de euros, suministro de caldera, quemador y sistema de alimentación. Aquí estaría el depósito de almacenamiento y la alimentación. No podía estar la preparación de biomasa, ¿vale? Equipo de gestión y monitorización obligatorio. El montaje eléctrico-mecánico, son instalaciones muy caras. Creación del proyecto y supervisión de la obra. Esto es lo que yo aquí digo. Si tú quieres a medio ambiente llevarle un anteproyecto antes de solicitar la ayuda, con un contrato diferente al que luego te va a hacer la supervisión de la obra. Es lo que yo antes quería explicar, ¿vale? Y lo de la información de auditor, si queréis, podéis darlo de alta. Entonces, ¿cómo calcula la subvención la aplicación? Pues tú le detallas las partidas de la inversión, calcula que 7.000 dividido entre 7 millones entre 20.000, calcula 350 euros por kilovatio,
como está muy alejado de los 500, todo ello incentivable, sería 350 menos 70 por 20.000 kilovatios y por 0,35 porque es gran empresa, 1.960.000 euros, es decir, casi un 30% de la inversión, ¿vale? Y aquí vosotros no tenéis que declarar nada de emisión de referencia porque ya el programa lo ha definido, ¿vale? Aquí el ejemplo, dado que no hay, es decir, está el uso térmico, que estáis pensando en calderas, aceite térmico, etcétera. Luego, también una opción, soléis tener oficinas grandes, pues climatizar, es decir, ya la instalación de climatización está vieja, consume mucho, por una más eficiente y que encima se considera renovable, como vamos a ver, ¿vale? Entonces, la decisión de la Comisión Europea del 1 de marzo de 2013 es la que dice que para calefacción el rendimiento medio estacional tiene que ser superior a 2,5 para considerarse renovable. Es una decisión que establece en qué condiciones las bombas de calor, ya sea eléctrica o térmica, de absorción, en qué condiciones contribuyen de forma neta como energía renovable, ¿vale? Entonces, ese SPF, el fabricante debería ensayarlo según la 1425, la que está mal aquí, que creo que es la 16127, y el IDAE dio otra alternativa en edificios terciarios, no en una industria, lógicamente, es decir, en otra oficina sí, pero no sería en la nave de proceso, ¿vale? Es cuando el fabricante no haya ensayado su máquina para dar ese valor, podéis usar este documento de reconocibilidad para calcular de otra forma alternativa el SPF de ese equipo, que lo hace a partir del COP nominal y de dos factores de corrección y ponderación. De manera que si el COP es 3,5, el factor de ponderación es 0,8 y el otro es 0,1, 3,5 por 0,8 sale 2,8, es mayor de 2,5, cumple, ¿vale? Entonces, ¿el por qué? Pues como somos ingenieros todos. Entonces, dice esa decisión, oye, si mi rendimiento medio estacional es 2,4, significa que produzco 2,4 kilovatios de calor por cada kilovatio hora de energía eléctrica que meto en el compresor de la bomba de calor. De manera que cojo el ambiente 1,4. El foco frío 1,4. Ahora, todo ello es renovable. ¿Es algo renovable? Pues si echáis números hacia atrás y esa decisión dice que el rendimiento eléctrico de generación de electricidad es el 45,5 y que hay que multiplicarlo por 1,15, echando para atrás, 1 se convierte en 2,5, entonces decir, coño, 2,4 frente a 2,5 no hay contribución neta de energía renovable. Por eso, la decisión decía que tiene que ser superior a 2,5. De hecho, si ponéis 2,5, ni cumple siquiera, porque es estrictamente igual, tiene que ser estrictamente superior. De hecho, si echáis números, sale 2,52, pero ya han puesto 2,5, ¿vale? Entonces, eso es la condición para que haya contribución neta de energía renovable de esa bomba de calor, que es un sistema muy eficiente de producción de calor, pero hay que cumplir ese requisito para que sea renovable y, por tanto, sea incentivable, ¿vale? Eso luego en la justificación del proyecto lo vais a tener que acreditar, vais a tener que aportar documentos, o bien la ficha de producto del fabricante diciendo que el SPF está al valor y que supera 2,5, o bien optando por otro método alternativo en ámbito terciario, tenéis que aportar COP, que será el valor que sea, y luego un documento suscrito por un instalador o técnico habilitado haciendo los cálculos esos que hemos dicho, ¿vale? Pues imaginaros una bomba de calor de geotermia, que por eso tiene rendimientos mayores, que ya el rendimiento medio estacional es 3,1, superior a 2,5, perfecto. La producción de calor 3,1, 1 coge del ambiente 2,1, ¿y cuánto de ello es renovable? Pues yendo hacia atrás lo mismo sería 3,1 que produzco menos 2,5 es renovable 0,6 kilovatios hora por cada kilovatio hora de energía final eléctrica que consume. No todo es renovable, sino esa parte. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que los sistemas objetos de subvención tienen que tener un contador aquí de cuánta energía produzco y cuánta energía consumo. De esa forma hacéis el balance, ¿vale? Pero
digamos, está interesado en saber esto y esto. Porque energía final realmente es la electricidad que consume el compresor del ciclo de Carnot, y esta es la energía térmica renovable que va al uso y que una parte es renovable y otra parte no, ¿vale? Bueno, pues este es el ejemplo que hemos puesto, una instalación térmica renovable con bomba de calor reversible, porque sirve para calefacción y reversión, incluso para preparación de ACS también podría valer para la oficina de la industria. Pues vemos que son 150 kilovatios, dividimos la inversión entre 150, sale 909, que está alejado, no sobrepasa los 1.130 euros, la inversión de referencia son 130, por lo tanto, el incentivo sería 909 menos 130 por 150 y por 0,35, con lo cual sería un incentivo de 41.000 euros. ¿Vale? ¿Ok? Bueno, hemos terminado con explicar los temas de los programas y ahora vamos un poco cómo se hacen las solicitudes, qué herramientas tenéis, etcétera. Es decir, en nuestra página web, en cada uno de los programas, de hecho, os metéis en la página web, pincháis aquí en azulito que es ayuda de financiación y os sale un desplegable con los 7 o 8 programas que ha explicado Gemma. Pues pincharíais en el de industria, o el de autoconsumo, o el de uso térmico renovable, ¿vale? Y tiene la propia aplicación para solicitar ayuda, tiene mucha información, por ejemplo, en el de industria tenéis ejemplos de actuaciones incentivables, resuelve tus dudas que Gemma ha dicho varias veces, talleres de formación como el que estamos haciendo, etcétera, ¿vale? El simulador, por ejemplo. El simulador, que es el que he explicado nosotros, es decir, aquí en industria, pues te dice simulador, es el que yo he explicado. Resumen de actuaciones energéticas, ejemplos de actuaciones energéticas, la propia aplicación telemática, ¿vale? En algunos casos tenéis, luego en el de térmica, tenéis los documentos que sirven para ese DSNH que hemos hablado varias veces. Incluso en todos los programas tenéis la documentación que os pide, en la última pestaña de la aplicación, que es la documentación que os pide subir, incluso modelos que podéis descargar y rellenar, ¿vale? En el de eficiencia energética se solicita telemáticamente, se adjunta la declaración censal, donde ahí vemos vuestro CENAE, se adjunta la memoria explicativa de la actuación para explicar bien por qué vienen los ahorros y la emisión de referencia cuando aplique, ¿vale? Nosotros lo analizamos, si hay que mandar oficio de subsanación se manda, y si todo está correcto y no hay deudas, que es lo primero que se comprueba, se manda, se os notifica telemáticamente la resolución estimatoria. Una resolución condicionada a que en el plazo de 4 o 6 meses, 4 si es de menos de 1 millón de euros de incentivo, o 6 meses si es de más de 1 millón de euros, tenéis que aportar telemáticamente un cronograma muy desarrollado, porque lo que realmente habéis dicho es fecha de inicio, fecha de finalización, y un presupuesto muy desglosado, porque ahora habéis rellenado partidas, con partidas genéricas. Ahora tenéis que aportar el presupuesto. Imaginaros que ibais con prisa para que no se agotaran los fondos, dijisteis, voy a tirar por alto. Pero luego vuestro estudio de ingeniería dice, no, es que no eran 2 millones de euros, sino 1,5 millones. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que modificar el incentivo y mandaremos la solución modificada, porque inicialmente era condicionada. Ahora ya se ha ratificado el cronograma y el presupuesto, ¿vale? Si os dan esos 24 meses que ya empezará a contar en esta resolución, e incluso cuando estéis ejecutando y no dejarlo para el último día, si necesitarais 6 meses más, podríais pedir ampliación del plazo de ejecución dentro del plazo y motivando la necesidad, ¿vale? Una cosa de el programa y el presupuesto ya fino, durante los 6 meses. Sí, es decir. ¿O hay un tiempo desde que os comunicáis hasta que nosotros? Es decir, nuestro jefe firma la resolución. Se pone en la plataforma Notifica hoy y vosotros lo leéis pasado mañana. Pues empieza a contar los 24 meses pasado mañana. Si lo lees mañana, pues mañana. Y antes de que pasen los 4 meses, los 6 meses, tenéis que aportar eso. Si no lo hacéis, incumplís y se os mandará un oficio de requerimiento y dice, oye, que no me lo han mandado.
¿vale? Pero es que a veces el tema es estar justamente rehaciendo el presupuesto ya con el... Pues una cosa importante y que si es de más de 1 millón de euros son 6 meses y no 4 meses. Entonces, cuando yo me meto en un expediente allí tramitando, veo está en el plazo de la resolución condicional, todavía está en esos primeros 4 meses. Por lo tanto, antes de que expire ese plazo, tiene que entrar por registro telemático único el presupuesto y el cronograma desglosado, ¿vale? Bueno, esta es la aplicación telemática que en el caso del programa de industria entráis en la única opción que es acceso aquí, en la primera, ¿vale? Aquí no hay opción de que te ayude una empresa adherida, ¿vale? Entonces, una aplicación que va rellenando la primera pantalla, la grabas, se te pone en verde, te va a la segunda, así sucesivamente hasta la última, que es subir la documentación, ¿vale? Bueno, pues se recomienda el Google Chrome, hay que entrar con el certificado digital de personalidad jurídica a nombre del representante legal, que es el que firma. Cabe la opción de generar una clave y nombre de usuario, que eso entráis y hace un borrador, se da un correo y a ese correo se manda esa clave y tú se la puedes dar a una ingeniería para que te ayude, pero al final tiene que estar tu representante a firmar, eso sin duda, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho. Documentación necesaria, poco. Certificado censal, que os descargáis de agencia tributaria, la memoria descriptiva para explicar por qué se ahorra y el presupuesto de referencia cuando aplique, ¿vale? También aquí las empresas de servicios energéticos también son beneficiarias. En este caso, además, deberían presentar el contrato de servicio energético, ¿vale? Esto ya lo hemos rellenado, lo hemos explicado. ¿Cuáles son los errores más habituales y por los cuales se notifican defectos? En primer lugar, deuda. En segundo lugar, que no había dado correctamente de alta en la plataforma notifica. Tercero, no se aporta la memoria o no es completa o no es creíble. Inversión de referencia no creíble o no se aporta, sobre todo cuando no se aporta y nosotros entendemos que debe aportarse, ¿vale? Tipología de actuación no legible. Pues yo he visto expedientes en trámite que es para instalar una fotovoltaica en una industria. Pues para eso no este programa, sino el de autoconsumo. O sustituir un equipo de cogeneración. Pues no, es que no es elegible esa actuación, ¿no? Este es el otro programa que es parecido, solamente que aquí te da la opción de entrar tú mismo o que entre una empresa adherida para representarte. En ese caso, entran ellos, hacen un borrador si tú lo terminas hasta el final, hasta generar el poder de otorgamiento. Ese poder de otorgamiento cae a tu cola de trabajo para que tú lo firmes digitalmente, le vuelve a él y ella presenta la solicitud en tu nombre. Y a partir de ese momento, él te solicita ayuda y te justifica en tu nombre también. Pero tienes que ser el único que te provee a ti. Eso tienes para demócrata, es decir, si lo eliges, te tiene que proveer 100% del proyecto él. Y además tiene que tener capacidad de ejecutar. Por lo tanto, si un contrato, un equipo tan específico que solamente lo puede instalar el tío de Hong Kong, no puede elegir a nadie que te represente, porque él te tiene que facturar y ejecutar materialmente. Esto, como ha dicho Gemma, está pensado para los ciudadanos, para las obras de incentivos, construcción sostenible, menor cuantía. Por ejemplo, en PYME Sostenible, que es de la industria PYME, donde vosotros no podéis concurrir, un proyecto de mejora de equipo de procesos para más eficiente, ahí se da la opción que lo representara una empresa colaboradora del programa, pero yo en octubre de 2018 le dije a una de ellas, oye, está incumpliendo porque tú no estás acreditada en el programa. Es que tiene todas las empresas que colaboran en la realización del contrato, tiene que ser colaboradoras, la única que no es el que vende los equipos, ¿vale? Para los demás. Entonces, esto tiene sus pros y sus contras, ¿vale? En general, en estos casos, no, yo no lo recomendaría. Aquí cada empresa que se lo haga, porque luego otra derivada es esa, que digamos que estás en sus manos para toda la tramitación de la ayuda. Si falta cualquier papel o que sea, son ellos los únicos que pueden responder, aportarlo. Entonces, es eso, cuando son ciudadanos, que para darle la opción a que todo el mundo esté en igualdad de oportunidades de acceder a la tramitación telemática. Pero si no,
En el caso de empresas, desde luego, no lo recomiendo, ¿no? Aquí de todas formas tenéis el enlace donde están las empresas colaboradoras del programa. Están ahí todas las que antes lo eran, pero que además pueden ejecutar Y instalaciones. nuevas que se dan de alta. Y las que se dan de alta con un trámite 100% telemático. Entonces, a lo mejor, pues no sería mala idea el poner aquí un sistema renovable de bomba de calor, encargárselo a una empresa que en la orden de incentivo en construcción sostenible ha hecho instalaciones de ese tipo y tiene mucha habilidad con nosotros. Pues ahí sería buena idea. Porque él provee, él ejecuta, él factura y encima lleva 3 años con nosotros sabiendo de este tema, ¿vale? Bueno, pues esto es la pantalla de la aplicación, muy parecida a la del programa de industria. Importante, menos de 100 kilovatios, los fondos Next Generation te hablan, menos de 100 kilovatios, más de 100, tanto si es eléctrico como si es térmico, ¿vale? Entonces, menos de 100 aquí, salvo una bomba de calor de climatización, no va a ser el caso. Entonces, documentos que te pide la aplicación, de situación censal, proyecto de memoria técnica en la cual se explique en qué va a consistir el proyecto. Y ahora ya entramos con el declaración responsable de no causar daño significativo medioambiental, según modelo que está en nuestra página web de DSNH, que viene del Ministerio, pero que a su vez viene del Next Generation. Plan de gestión. En el caso de que declararais partidas de obra civil o de desmantelamiento de instalaciones existentes, en ese caso, la declaración es que, oye, si se generan residuos reutilizables, según código LER, al menos voy a reutilizarlo más de un 70%. Esto es lo que está obligado a declarar de forma responsable. Y cuando es biomasa, declaración de que todos los combustibles que se van a utilizar tienen un valor por defecto de reducción de emisiones del 80% de gases de efecto invernadero, ¿vale? Ese modelo también está en nuestra página web, ¿vale? Más de 100 kilovatios, prácticamente lo mismo, solamente que además te piden un plan estratégico, que básicamente consiste en decir los equipos que va a instalar, cuál es su origen, si es nacional, europeo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, más de 100 kilovatios, en nuestra página web está ese documento DSNH, que son 20 y tantas páginas. Las primeras 6 o 7 es el modelo para el plan estratégico, las siguientes 7 u 8 el de no causar daño y las 3 o 4 últimas el tema de los residuos, ¿vale? Relacionado con la biomasa, pues además de ese tema del 80% de reducción de gases de efecto invernadero, tiene que ser biomasa certificada para todos los usos. Hay diferentes normas UNE para certificar esa biomasa, ¿vale? Está en nuestra página web el documento del 80% y también cómo se acredita, ¿vale? El ecodiseño también se habla que las bombas de calor tienen que cumplir ecodiseño, ¿vale? Y bueno, ahí aparece un poco, según que sea menos de 1 megavatio, más de 1 megavatio, las diferentes biomasas que hay. El otro día estábamos en la primera jornada que hicimos en Bailén para los ceramistas. Ellos, por su producto de muy bajo precio, tienen que usar biomasa muy barata, pues si no, no saben los números, y dicen que la única biomasa que encuentra es leña. Por lo tanto, necesitan preparar el combustible, ya le dijimos que esa partida no es incentivable, y les gustaría tener otra biomasa, pero no la encuentran a su precio, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor encontrar biomasa sería un problema para proyectos importantes de mucha potencia térmica, ¿vale? Las normas UNE están por ahí las que aplican, la red de colaboradores de la agencia que ya hemos explicado, y eso es todo lo que tenemos que decir, ¿no? Bueno, la red de colaboradores no es exactamente eso, o sea, las adheridas a los colaboradores son los que ejecutan los proyectos, los que participan, y esto de la red es otra cosa. Esto es que, vamos, es como una especie de newsletter que se adhiere, pues además puede ser de empresa, ciudadano particular, quien sea. Y lo que hacemos es que a ese correo enviamos la información, las novedades que hacemos, ¿no? Por ejemplo, el ciclo este se ha promocionado, también se ha difundido a través de las redes. Simplemente que les llega información de primera mano de, bueno, las cosas que promueve la agencia. Y ya está, no tiene ningún compromiso de nada. Tenemos los datos de, o sea, a ver, digo, los canales de atención, que bueno, está el teléfono, por supuesto, y el que normalmente yo siempre suelo recomendar es el Resuelve tu duda. Es una especie de
consulta, ¿no? Hay un aplicativo que tiene sus 10 desplegables de cada uno de los programas que gestionamos. Tenemos cualquier duda, se canaliza ahí y ya el técnico especialista en el programa ya responde. Y nada, ya a vuestra disposición, lo mandaremos la presentación. Nos hemos pasado bastante de tiempo, con lo cual ya con los compañeros veremos si se han hecho preguntas en online, si las hay, las incorporamos al final de la presentación y las mandamos igualmente. Y por nuestra parte nada más, ya agradeceros tanto al online como por supuesto a vosotros la asistencia. Tenemos fondos. Sí. En el programa de industria tenemos 50 millones o más. En el otro, pues 17 o 18, ¿no? En el otro quedarán, no tanto ya, ¿eh? Como 10 o así. Vaya, hombre. Hay plazo todavía en el programa de industria hasta el 30 de junio, el otro hasta el 31 de diciembre. Y además luego, ampliable. los proyectos, no lo hemos dicho, pero aparecían en una diapositiva por ahí. Los proyectos de más de 450.000 euros de ayuda se tienen que aprobar en el Consejo Rector de la agencia. Normalmente, cuando hay un proyecto de eso, pues se analiza técnicamente, se hace una visita, se hacen fotos, se hace un informe para luego explicárselo al Consejo Rector. Los demás de una cuantía inmensa incluso se tienen que aprobar en Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, que ir haciéndolo cuando podáis, no dejarlo para última hora y animaros. Y si tenéis cualquier duda, pues siempre nos tenéis a vuestra disposición. Me llamáis en la agencia y preguntáis por mí y sin problema. Muchas gracias. Gracias.